Hola a todos, bienvenidos a Mesa Central desde el periódico El Colombiano de Medellín. Como cada viernes les traemos la información de la semana, las noticias más importantes. Se las contamos con cierto detalle, con un poco de análisis y con un poco de cuentos que sabemos y que no han salido publicados. Y por eso me acompañan Daniel Rivera, Juan Diego Ortiz, porque tenemos para este programa algo especial y es que vamos a hablar de la selección. Esto se empezó a mover, la movida de los candidatos en Antioquia y en Medellín, como que se hubieran quedado dormidos mucho tiempo y ahora, hoy hay una noticia grande y es que se unen dos de los candidatos que eran favoritos a la gobernación de Antioquia, que son Julián Bedoya, declina su interés en ser candidato para unirse a Luis Pérez. Luzma, una alianza que parecía un poco que se veía venir, pese a que los dos habían dicho que no se iban a juntar. Y es porque Luis Pérez es una versión ya más experimentada de Julián Bedoya y viceversa. Los dos tienen la base de votos en el Bajo Cauca, en el Urabá antioqueño, en el occidente, tienen maquinaria en el Valle de Aburrá. Entonces ellos dos iban a comer los votos del uno del otro y al final se decantaron y Julián Bedoya dijo: yo me agacho, hágale usted, doctor Luis Pérez. Incluso los perfiles políticos son muy similares, parecidos. Es decir, lo que se decía era que compartían votos. Competían por los mismos sectores. Por los mismos votos y si se lanzaban podían perder porque entonces aquí lo que pasa es que sí se plantean los dos bloques de los cuales se había hablado, porque la información que tenemos, y esto es una de las revelaciones de hoy, es que esto es una instrucción directa de la Casa de Nariño, que Gustavo Petro, no sé si el ministro del Interior, no sé si el director del DAPRE dijeron: no podemos perder la gobernación de Antioquia. La alcaldía de Medellín, según las encuestas, aparentemente ya está perdida, no podemos dejar también que se pierda la gobernación, y entonces le dieron la instrucción a Julián Bedoya, que es muy cercano a la Casa de Nariño, como sabemos, es el único congresista, uno de los pocos congresistas que tiene acceso al presidente. El congresista que le salvó la reforma a la salud, que le mueve los votos del Partido Liberal y dividió al Partido Liberal en contra de César Gaviria, pues a pesar de que él dice que es que él ha sido siempre de todos los presidentes, pero ha tenido un particular cercanía con el presidente Gustavo Petro, y esto, la hipótesis de que viene de allá o la versión, la fuente que nos dijo esto, yo creo que tiene la lógica, porque acuérdense que hace muy poco, el sábado pasado hicieron un gran show en Plaza Mayor con la unión de Albert Corredor. Exactamente, cuente Juan Diego cómo fue eso. Sí, pues inesperadamente, porque los dos citaron a la misma hora en el mismo lugar sin decir para qué eran. Después hubo protestas de la gente que los acompañó en los buses porque ninguno sabía muy bien que era el acto para unir las campañas de Albert Corredor y de Julián Bedoya. Lo que me parece interesante es que siempre se cocinó desde el inicio de la contienda la alianza del sector antipetro de Antiquintero, el pacto de Indiana, o sea, siempre fueron un montón de anuncios de que allá iba a haber una unión y terminó reventando en el otro lado. Pero yo le preguntaba específicamente lo de Corredor para ratificar la hipótesis de que de pronto viene la versión desde la Casa de Nariño, porque no tendría sentido que hace apenas 6 días se hayan unido en un gran show Corredor, que es candidato a la alcaldía, con Julián Bedoya, que es candidato a la gobernación, para 6 días después decirle: no, yo ya no voy, claro, yo ya no soy candidato. Gastarse un platal de esos en un evento en Plaza Mayor. Llevaron 14 buses, claro. A todo el mundo le dieron hamburguesa. Ese solo evento pudo haber costado sus 100 millones de pesos. Y ya, y Julián Bedoya había buscado alianza tanto con Albert Corredor como con Liliana Rendón, o sea, él se estaba moviendo por su propia candidatura, él había dicho que no iba a renunciar, es muy seguro que la exactamente, desde claro, es decir, él había logrado apoyos, pero no despegaba en las encuestas, o en las encuestas que se conocían. Luzma, Trujillo no estaba pues detrás de Julián Bedoya. Exactamente, él tenía una cantidad de adeptos, pero ahí vamos entonces a lo que usted decía, que se estaría ya sí configurando más definitivamente esta versión de que hay un grupo de pro Petro, pro Quintero, y hay otro grupo que sería anti-Petro y anti-Quintero. Y con un dato adicional, y es que todo el pacto de Indiana pues, se iba a unir. El pacto de Indiana, hay que el recordarle anterior a la pacto de gente Indiana, correcto. que eran los anti-Petro. Andrés Julián Rendón, Mauricio Suárez, Tobón y Juan Diego Gómez.
Sí. Se iban a unir todos para competirle a Luis Pérez. Esa era, digamos, como la intención de hacer una alianza en ese otro bloque. Pero ahora, ya la correlación de fuerzas cambia porque Julián Bedoya se le une al primero en todas las encuestas. Digamos, queda muy fortalecida la Y candidatura de Julián Luis Bedoya, Pérez. con una chequera así de grande y con una maquinaria Bueno, importante. hay que ver porque de todas formas podemos estar sobreestimando la maquinaria, porque en las elecciones a la gobernación, pues mucha gente vota en la ciudad, en el área metropolitana, habrá que ver. Porque yo creo que lo que puede desatar este movimiento del lado del grupo pro Petro, pro Es que Quintero, se mueva el otro bloque. es que claro, el otro claro. bloque tome la decisión de unirse alrededor de un solo candidato, que no ha habido poder humano para unirlos, porque como ustedes decían en el Pacto de Indiana, estaban Luis Fernando Suárez, que es el candidato del gobernador Aníbal Gaviria, estaba Andrés Julián Rendón, que es el candidato de Federico Gutiérrez y del Centro Democrático. Estaba Juan Diego Gómez, Partido Conservador, y ya se había unido el Partido Liberal de... Parte del Partido Liberal con Eugenio Prieto, con que Eugenio se anexó Prieto, a Andrés Julián Rendón. ese sí se había unido, ese fue el único que decidió dar un paso al costado, y Mauricio Tobón, esos serían los cuatro. Entonces la pregunta es, ¿se van a mover Mauricio Tobón? ¿Ante quién se van a unir? En teoría en Luis las Fernando encuestas... Suárez y Andrés Julián Rendón, que digamos que están ahí. Lo que están pidiendo es que Luis Fernando Suárez se una a Andrés Julián Rendón, porque aparece mejor en las encuestas que se conocen, Claro. solo que es que las encuestas a la gobernación siempre son un poco extrañas, porque no son tan dramáticas como la de la alcaldía, No, porque y no la es alcaldía fácil. Federico está muy arriba. Y no es fácil hacer encuestas a la gobernación, porque es una muestra mucho más amplia, mucho más diversa, y está muy concentrada en unas ciudades, y etcétera. Pero... Otro factor diferenciador va a ser Carlos Andrés Trujillo. Ayer justo Efraín Cepeda del Partido Conservador llamó al orden a las bases acá en Antioquia, diciéndole que el candidato del partido era Juan Diego Gómez, pero no hay que desconocer que él está detrás con Julián Bedoya, Claro. y entra a formar parte de este bloque. Claro, Juan Diego Gómez dice que él tiene el 90% de las bases del Partido Conservador. A mí me parece una cuenta demasiado alegre porque Julián Bedoya demostró. Es que, miren, piensen, cuando estábamos en plena campaña presidencial, Gustavo Petro y Julián Bedoya, de Gustavo Petro, Julián Bedoya y Luis Pérez le movieron la maquinaria. No, y le montaron, a Gustavo acuérdese, Petro aquí en Medellín, le en llenaron los parques para cuando venía Claro. él. Julián Bedoya le llenó algunos de los parques. Pero ahí realmente ya sí se perfila mucho más, porque cuando uno habla de Julián Bedoya, de Luis Pérez, incluso de Carlos Andrés Trujillo, está hablando de una misma manera de hacer política. Es decir, es una política muy parecida, de maquinarias, de planillas para conseguir votos, de dinero, en fin, de una serie que además se ve representado en la manera como luego gobiernan. Luis Pérez, hemos nosotros registrado en el periódico El Colombiano la cantidad de problemas. Es que realmente si Luis Pérez llega al poder tiene una serie de problemas. No sé si justamente quiere llegar a la gobernación de Antioquia porque tiene problemas legales importantes. Recuerden, La fiscalía, le abrió una investigación por una compra de unas tierras. Nosotros hemos documentado cómo él tiene tierras en muchos lados a pesar de que solamente ha sido funcionario público. Y aunque él pretenda decir que no, muchas de las fincas que él compra o vienen de personas muy malucas o terminan enredadas en cosas malucas. Ahí tenemos el terreno de Aguas Vivas que había comprado Pero la es que alcaldía además, y lo van a Daniel, recomprar. es que no se justifica que un gobernador de Antioquia esté comprando tierras, porque el gobernador de Antioquia tiene información privilegiada de qué terrenos se van a mejorar por cuenta, entonces él estaría de pronto actuando en beneficio propio utilizando la gobernación de Antioquia. Luzma, pero venga, le tengo una pregunta, siguiendo con el tema de la campaña. Entonces estamos diciendo, desde la Casa de Nariño se dijo, Julián y Luis Pérez, únanse hermanos porque es que tenemos que ganar. Pero es que hay otra rueda suelta en esa campaña por la gobernación y ese es Esteban Restrepo. Ese es el otro pedazo de esta historia que nos echaron, y es que antes de que supiéramos lo de Julián Bedoya y lo de Luis Pérez, nos habían dicho: Esteban Restrepo se va a unir por instrucciones de la Casa de Nariño con Luis Pérez la semana entrante, el martes, que porque con la misma argumento, necesitan ganar. Y entonces esto venía, de una fuente venía la unión de Esteban Restrepo y de otra fuente nos llegó la unión de Julián Bedoya, y las dos coinciden en que había instrucciones desde la Casa de Nariño, desde Gustavo Petro, para que se unieran. Claro, entonces no sería en raro. ese escenario ya no tendría mucho sentido que Esteban Restrepo siguiera solo en la carrera, pues. No tendría mucho sentido, además no tiene mucho que ganar porque las encuestas han mostrado que él realmente no tiene
no y ya tiene alineado el juego. bloque con Luis Pérez, ya no tiene... Pero entonces, mire, entonces, ¿qué pasa? Que Luis Pérez tiene también en la alcaldía de Medellín, tiene a Liliana Rendón, la candidata Liliana Rendón, tiene a Albert Corredor. Bedoya era el que se había... Sí, pero Por digamos, eso, ya le pero cayó, le quedó. se Le le anexan anexa. todos en el les bloque. quedan Se en le el anexa. bloque. La pregunta es si Juan Carlos Upegui, candidato de Daniel Quintero, se le suma también desde la alcaldía a apoyar a Luis Pérez la semana entrante, de pronto como para generar Un bloque. una noticia más, porque eso en las elecciones ayuda, ir generando información sobre lo que va a pasar. Pero bueno, del otro lado... Pero va a quedar igual la gente en el tarjetón porque ya no hay modificación. Claro. Digo que es que lo que vienen es movimientos. La otra semana va a ser el Pero movimiento para electoral. concluirle a la gente, si este grupo queda así sólido, la pregunta es, ¿este otro grupo cómo va a quedar? Porque están sueltos Andrés en este Julián momento Rendón, Andrés Julián Rendón, Suárez. Luis Fernando Suárez y Gómez, y Juan Juan Diego Diego Gómez Partido y Conservador. Mauricio Tobón. Yo no sé si Ahí ellos va a cuatro haber finalmente un se factor juntarán importante, o no. el factor tinto. Esta semana, justo en la entrevista que publicamos con Luis Fernando Suárez, había dicho que no se habían podido tomar el tinto. Después salió Eugenio Prieto a decirle que él no lo aceptó. Todos dijeron que sí, que ellos querían Peleando por el tomarse el tinto. tinto con Luis Fernando Suárez. Yo creo que un poco, ahí habría que ver, pues yo creo que no creo que se quiera bajar Andrés Julián Rendón porque está en Es el las segundo en encuestas. casi todas las encuestas. Exactamente. Ahí pareciera que le tocaría a Luis Fernando Suárez hacer el gesto de unirse, porque yo no creo que Andrés Julián Rendón, lo dijo en alguna entrevista, yo no creo que Andrés Julián Rendón se baje. Es que ya en en el realidad punto tienen en que está. moverse. Los Sí. dos han sido muy férreos en que no se van a bajar de su candidatura. Y aquí no pasa lo mismo que sucedió con Julián y con Luis Pérez, que tenían una cabeza visible que es el presidente Gustavo Petro, o por lo menos la Casa de Nariño, que los llama al orden. Aquí cada uno tiene jefes distintos. El uno es el Centro Democrático y el otro la Pero continuidad los de puede Aníbal unir, Gaviria. pero al ver el otro bloque tan necesidad, fuerte, la los puede necesidad. unir la necesidad de que Antioquia, el sector antipetrista de Antioquia les diga, Es verdad. se tienen que unir. Entonces, bueno, eso pues gana emoción la gobernación Sí, de Antioquia. por fin, Bueno, revivió. pasamos entonces ahora a analizar lo que pasa en la alcaldía de Medellín. Bueno, y entonces ahora, además de ver qué impacto tienen estos movimientos de la gobernación, de los candidatos a la gobernación para los candidatos a la alcaldía, pues también vamos a hablar un poco de lo que ha pasado en el tema de la campaña de la alcaldía, que ha estado brutal. Pesado, muy pesado el Es ambiente. decir, yo creo que la ciudad está cansada, como que ya la gente no quiere saber nada más No. de esta campaña política. Sí, no sé si tiene antecedente una campaña tan pesada, tan turbia, tan sucia, con tantos ataques. No sé, Luz, Yo recordar creería, alguno. yo no recuerdo, tal vez, pues diga, lo que pasa es que compararla con la de la campaña presidencial del 89, pues que hubo personas, candidatos muertos, que estaba Pablo Escobar de por medio, o las veces que las FARC, pero ya supuestamente donde no hay estos factores, estos actores Que son factores criminales, y externos de la criminales, campaña. realmente yo creo que esta ha sido la peor campaña que hemos tenido, porque es que las vallas, la pelea de vallas que tienen imágenes mentirosas, los pasacalles unos tumbándose a otros, incluso había videos de los pasacalles de Corredor tumbando los de Upegui o Upegui tumbando los de Corredor, es decir, supuestamente los del mismo partido tumbándoselo, en fin, muy complicado. Y lo del Mall del Este, que fue un tema, El martes justo cuando terminaba el partido de Colombia-Ecuador y se armó tremenda trifulca ya con el equipo de Corredor que empezó a provocar a las personas que estaban allá, lo estaban chiflando, se armó una trifulca violenta con sillas, botellas, y eso terminó de enrarecer el ambiente porque obviamente hubo siempre un aprovechamiento político de todos esos sucesos que se graban en video muy coincidencialmente y empiezan a figurar Pues en eso redes. es una puesta en escena impresionante, ¿no? Porque lo que dicen las fuentes y las personas que estaban allá y que no tienen nada que ver con política, hubo una de un youtuber, un influencer muy conocido en Medellín, y él cuenta cómo llegó Albert Corredor y llegó su equipo, inmediatamente llegaron a buscar problema y la gente que estaba ahí salió a defenderse. Luego Daniel Quintero sale, como ha pasado en las últimas semanas, a echarle la culpa al candidato Federico Gutiérrez sin ninguna prueba, sin ningún elemento, y todo hacía parte, al parecer, de un montaje y de una escena montada. Porque en realidad la parte de los videos que uno puede ver llama mucho la atención, la actitud. Es
Es decir, llegó Corredor, es que no era solo Corredor, era su equipo, pero su equipo más cercano. No eran unos seguidores cualquiera, era el que le maneja la plata, el que le maneja los contratistas. Y entonces llegaron en una camioneta que realmente chilla en esta ciudad. No, esa camioneta salió en todas las fotos de Twitter. Porque además está pintada con los colores de su campaña, es una camioneta como de esas que utilizan, no sé, en Texas. Como muy gringa, sí. Como muy gringa. Y de pronto ellos llegaron con juegos pirotécnicos, con sus supermotos, porque él también tiene unas motos súper costosas, y de pronto llegaron, realmente la palabra que usaba Juan Diego, a provocar. Es decir, como que necesitaran, como no le está yendo bien en las encuestas al candidato Corredor, que era uno de los dos candidatos del alcalde Quintero, como no le estaba yendo bien en las encuestas, pues parece que necesita figurar provocando, porque ahí empieza a aparecer y a salir y la gente lo empieza a tener en cuenta. Pero es una artimaña que se ha usado en esta alcaldía desde el día 1 y es la política o la publicidad del escándalo. Siempre todo es con un video, siempre es todo con una confrontación, no hay debate político sesudo, no. Llegan en esa supercamioneta, llegan haciendo bulla, tirando pólvora como si fueran una barra de fútbol. Ojalá fuera una barra de fútbol, parece una pandilla. En realidad lo que nosotros vimos ahí fue casi una pandilla, porque además todos se abalanzaban. Se tiraban sillas, impresionante. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo así? Y les tiran sillas, a uno les quebraron las sillas en la cabeza, las botellas en la cabeza, y inmediatamente, 5 minutos después, aparece en redes sociales. Hubo una confrontación entre seguidores de Federico, pues decía Albert Corredor que le habían pegado a una mujer, como si todo hubiera estado planeado para generar esa idea que es la narrativa que han querido implantar con toda su campaña. Toda la campaña tanto de Juan Carlos Upegui como de Albert Corredor ha estado alrededor de una única narrativa. Aquí hay unos violentos que son nosotros somos los buenos, pero la tienen como que producir. Porque fíjese, no solamente eso, otro video, aparece un señor supuestamente echándole cerveza al alcalde en una tienda. No, eso parece Víctor Gaviria. Eso fue súper producido, porque entonces son tres cámaras, entonces uno dice, pero ¿cómo así? De repente estaban tres cámaras filmando lo mismo. El momento exacto, y sale Daniel Quintero, que no tiene acento paisa, diciendo, yo soy el más frentero hombre del mundo, las cosas conmigo son así. No, y que es que los de Federico son muy de espaldas. Es decir, más la que, pues no hay que olvidar la de la supuesta atropellada, pues que un señor en una camioneta, el señor de la camioneta, y que dijo... Luisma, pero es que todo es montado. A nosotros nos lo hicieron en el debate, la novia de Juan Carlos Upegui montó todo con micrófono oculto, es lo mismo, o sea, todo es calcado, al desayuno se sabe lo que va a ser la comida. Como la palabra trampa es lo que está ahí, es como... Pues el entrampamiento. El verdadero entrampamiento. Exactamente. Pero bueno, ¿eso qué significa? Realmente que hemos tenido una campaña absolutamente viscosa, como maluca, como que nadie la ha disfrutado. Yo creo que ni los mismos candidatos la han disfrutado, ni la ciudad la ha disfrutado. Pero, pues el ambiente enrarecido, porque además... Porque las encuestas realmente son muy definitivas. Yo creo que es que realmente se han enrarecido tanto, es porque Luzma, pues vea, las encuestas desde el principio han mostrado una diferencia muy fuerte. La de más de 45 puntos. La última encuesta que salió es la de GAT3, que es la que paga RCN y La República. Y ahí Federico Gutiérrez tiene 64,9% de intención de voto, seguido por Juan Carlos Upegui con 13,5%, o sea, le lleva 49 puntos. Y de tercero está Gilberto Tobón Sanín con 5,6%. Sí, el debate ha perdido mucha calidad. O sea, no se ha hablado de la ciudad, de los problemas de la ciudad, del hambre, la desnutrición, los casos que sacamos en la edición de hoy de la desnutrición aguda que hay, que duplica el promedio de los últimos 5 años en Medellín. Los problemas de la ciudad quedaron aparte del debate porque todo ha sido con base en ataques. Decía la personería que la mayoría de propaganda política no tiene permiso de espacio público. O sea, es además saltándose todas las normas. Se saltan todas las normas, e incluso se quejaba un candidato, Rodolfo Correa, que a él no le habían dado el permiso para publicar una sola valla. Sí, llevaba como 2 meses pidiendo el permiso, en cambio estaba inundada la ciudad de vallas y pasacalles sin la resolución, que es como el sello de garantía de que es legal, de los candidatos del alcalde Quintero, Juan Carlos Upegui y Albert Corredor. Pero volviendo a lo de las encuestas, que me parece interesante, nosotros ¿a cuáles encuestas nos referimos? A las que pagan los medios de comunicación, que las pagan con encuestadoras que llevan muchos años haciendo esa tarea. Pero últimamente las encuestas también se han vuelto como un arma de campaña.
Entonces sacan unas encuestas A la medida. de unas firmas que nunca Que nadie ha conoce. conocido, que no sabe quién las pagó. Por eso nosotros nos pegamos de las de los medios que contratan estas encuestadoras Pero hay que tradicionales, y en todas, lo mínimo que tiene Federico Gutiérrez, que es en la del Centro Nacional de Consultoría, creo que tiene como 55%. Es lo más bajito que le da, las demás le dan por encima del 6%, del 60%. Entonces yo creo que ese es el desespero, y por eso están reaccionando de esta manera los otros candidatos. Exactamente, y hay que decir ahí en las encuestadoras que no solo son encuestadoras que se encargan de temas políticos o electorales, como sucede con estas que, por ejemplo, trina al alcalde Daniel Quintero, donde Upegui aparece con el 30%. Son encuestas que incluso contratan los gobiernos para medir cosas de popularidad, para medir cuando van a hacer algún programa. O sea, son encuestadoras que tienen reconocimiento en el país. Sí, y ahí habría que ver qué impacto puede tener el hecho de esta unión del bloque pro-Petro en la gobernación, si tiene algún impacto en la alcaldía. Porque en principio uno diría, bueno, si Corredor estaba unido a Julián Bedoya y Julián Bedoya se unió a Luis Pérez, entonces Corredor y Liliana Rendón entran a ese bloque. Entran a ese bloque, le dan a ellos votos de los señores candidatos a la gobernación, les dan votos a ellos. Yo la verdad lo dudo mucho. O va a entrar Juan Carlos Upegui también a sumarse a ese bloque para darle los votos de Juan Carlos Upegui a la gobernación de Antioquia. Uno no sabe. Es que yo creería que esos votos no son endosables, los votos sobre todo de la alcaldía, los de Juan Carlos Upegui para Luis Pérez. Pues de pronto sí, porque a veces son muy obligados. A veces Sí, son muy obligados. Entonces, porque si Esteban Restrepo se pasa a Luis Pérez, ahí es donde entonces sería que Juan Carlos Upegui termina ese también es el apoyo dándole definitivo. los votos Sí. a Luis Pérez, pero entonces ahí ¿quién perdería más? Pues otra vez Juan Carlos Upegui. Claro que de pronto dicen, pues ya aquí no tenemos nada que hacer, porque si Juan Carlos Upegui se echa al hombro el peso de Luis Pérez y Julián Bedoya, pues yo creo que pierde cualquier posibilidad de tener algún voto de opinión Juan Carlos Upegui. Claro, porque aquí lo que empujaría y lo que ha pasado en las últimas elecciones en Medellín es que gana el voto de opinión y ni Luis Pérez ni Julián Bedoya son voto de opinión, son voto de maquinaria. Entonces vamos a ver qué pasa, pues ya quedan pocos días para las elecciones, yo creo que hay que votar con mucho conocimiento por dos propuestas prácticamente en la ciudad y en el departamento. Queda muy claro como definido que hay una propuesta de pro Gustavo Petro, pro Daniel Quintero, y hay otra que precisamente quiere decir que un voto de protesta porque consideran que ni Gustavo Petro ni Daniel Quintero han estado a la altura. Ojalá el debate gane altura en esta última semana definitiva y que podamos hablar dentro de 8 días de que la campaña cerró, pero con propuestas, y que la ciudad y la región vuelvan al debate porque está olvidado completamente. Creo que va a ser muy difícil, y más con el exalcalde Daniel Quintero haciendo campaña con en honor a la verdad ahí afuera. Así es. Ojalá sea este 29 de octubre una jornada muy tranquila, que podamos definir nuestras diferencias en las urnas, como debe ser en la democracia. Es el tema de Gustavo Petro, de la guerra que se está produciendo en Oriente Medio entre Israel y Hamas, porque pues no puede decir uno Israel y los palestinos, porque pues hay un sector de los palestinos, pues es más con este grupo radical, pero sobre todo, por supuesto, esa guerra nos queda muy lejos, pero sí hemos visto desde acá, hemos vivido todo el tema del presidente Gustavo Petro y cómo ha actuado frente a esta guerra, y es sobre lo que queremos hablar, porque ¿qué tal la rodilla? Lo de la rodilla, no sabíamos bien por qué se había desaparecido el presidente 6 días. Primero dijeron que era, bueno, pues que estaba ocupado en esos temas de las relaciones internacionales porque había metido la pata, y resulta que había metido la pata era en Cartagena, donde cayó. Rodilla, que se había caído. Sí, pero esa raspadorita, pues todos los que tenemos hijos sabemos que esa raspadorita lleva como 10 días. No, y lo curioso del asunto es que además el tema es que habían dicho que el presidente estaba ocupándose de los temas de Israel, de paz, pero además también en la mañana él había sostenido un encuentro con los ministros en las horas de la tarde, él se cayó en la mañana. El lunes, eso fue el lunes festivo. Y el ministro, cuando le preguntaron sobre el tema, el ministro dijo, no, yo me reuní con él y estaba perfectamente de salud, o sea, pero que ahí había alguna cosa. Hablamos de la detrás. rodilla es porque el presidente Gustavo Petro, todos lo han visto, pues ha estado muy activo en su Twitter
dedicado y ha estado realmente toda la semana de receso, se perdió la semana de receso, Sí. digamos, de pronto se perdió desde el miércoles de la Desde el semana martes, desde el martes martes de la semana pasada. No estuvo. El fin de semana, solo lo que vimos fue él trinando, que de hecho ustedes hicieron la cuenta de cuántos trinos Claro, habíamos Luzma, sacado. el presidente Que trinó lo comentamos en el la vez programa de la pasada. semana o sea, pasada. en esa semana había trinado 100 veces, pero Y esta ahora semana lo siguió. nuevo, claro, siguió trinando, pero ahora lo nuevo es que ya se apareció muy sonriente, muy divertido, tomándose fotos, muy diplomático, invitó a los embajadores de Palestina y de Palestina y de Israel. Israel. Pues es curiosamente con el de Israel estaba con el canciller Leiva, yo creo que es que le daba más dificultad estar solo. Sí. Claro, En cambio Luzma, con el de Palestina porque es que parecían viejos realmente amigos. la confrontación con el embajador de Israel en la Fue red muy fuerte. X fue muy fuerte, o sea, ellos tuvieron unas confrontaciones y unas posturas muy radicales Pues ambos. el embajador de Israel le contestó casi con sarcasmos, pues un poco irrespetuoso también el embajador de Israel le contestó. Pero aquí en el tema yo creo que Petro, lo que ha demostrado el tema de la guerra, que no me quiero desviar, pero es que Gustavo Petro puso a un lado al país solo por su ambición personal de figurar como líder internacional, porque en realidad dejó metidos a los del Chocó, no fue donde los del Chocó. Como decíamos en el editorial, aquí hay una crisis humanitaria en Nariño, en Cauca, y hay otra crisis humanitaria en el Medio Atrato, y a ninguna de las dos fue él, y él está viendo a ver cómo se vuelve figura mundial, porque a veces a estas personas que tienen un ego tan grande ya les queda chiquito el país. Entonces él solamente está pensando, pero... Y él jugó ahí como figura intelectual de la izquierda latinoamericana que siempre ha apoyado a Palestina. Y aquí no vamos a hablar de quién tiene razón en ese conflicto que es tan lejano para nosotros, pero él quiso dejar clara su propia posición y dejó de pensar en las relaciones de Colombia con Israel, que son importantísimas. La seguridad militar de Colombia en parte está fijada en las relaciones que tiene con Israel. Israel inmediatamente dijo: cerramos todas las exportaciones que tenemos con ustedes, no vamos a la seguridad, y eso dejaba al país en el garete. O sea, aquí estuvo Gilberto Tobón Sanín, que es muy crítico, el candidato a la alcaldía, y él decía: a Gustavo Petro se le olvidó que sin los israelíes no somos nada en materia de seguridad. No, y además también en liderazgo en la región no le copiaron, o sea, los líderes de izquierda, sí, como yo creo el que eso, presidente de Chile, de Brasil. Decir que ejerció un liderazgo intelectual me parece que más bien generó más como una reacción adversa. Sí, no. Por ejemplo, La Vanguardia de Barcelona, que es un periódico de centro, lo puso como el bajan que hacen, o un semáforo en rojo, porque dicen este señor que, sobre todo porque sigue sin cuestionar lo que hizo Hamas. Es un jefe de Estado que está legitimando una acción terrorista. Pero de todas maneras, lo que también revela es que tiene un problema real el presidente Gustavo Petro. En todos esos trinos que hizo, los del fin de semana, que no pudimos comentarlos en el programa pasado, había un trino que, bueno, quisiera buscarlo para leerlo, es que era inteligible. Estaba claro, totalmente lleno incluso de cuando errores. apareció con parece la... como cuando uno escribe dormido, Entonces, que no está viendo bien las letras. Pero entonces yo no sé si es dormido o en qué condiciones estuvo escribiendo todo lo que escribió el presidente Gustavo Petro, porque eso es lo vergonzoso, y lo triste es que el país no tiene ninguna herramienta como para decir, bueno, ¿qué hace uno con un presidente? Primero, que miente, porque alguno de ustedes dos estaba diciendo, nos mintió el ministro de las TICs, sí, que dijo que Interior. estaba resolviendo el problema internacional. Nos mintió el ministro del Interior, que dijo que estaba era perfecto de salud. pero que Ese, tenía... el día antes de lo de la rodilla, dijo Y que lo había, él dijo, me que reuní con él y está maravilloso. Paz, y en el tema de la paz. Resolviendo el tema de la paz total. Con las disidencias, sí. Y aparece el presidente Gustavo Petro, se toma una foto en la rodilla y dice que estaba caído. Que le había dolido mucho. Luzma, y hay otra implicación importante, es que el presidente ha sido objeto, digamos, de irrespeto desde muchos sectores, también por sus posturas, como ha venido siendo con el caso de los congresistas norteamericanos, ¿cierto? Que haya tenido que salir el embajador de Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, a pedir respeto, pero es que el presidente ha sido tan radical en sus posturas que eso es lo que se gana finalmente. Porque es que detrás de la reunión con los embajadores eso era lo que había. Yo estoy segura que Estados Unidos
le llamó la atención al Al embajador Luis sin Gilberto. duda. Por eso vino el embajador aquí a decirle a Gustavo Petro. Usted me tiene con una calentura y allá arriba. entonces el señor salió y se tomó la Luzma, foto con el embajador de Israel pero es que para bajarle el tono al asunto. El gran punto es lo que vos decís, Luzma, y es que él no se ha pronunciado en contra de Hamas. Hamas pasó a Israel y dispararon en las casas de la familia, mataron a 1.300 personas en una tarde. Ahora bien, la respuesta de Israel ha sido violentísima. 4.137 palestinos bombardeados. Sí, es terrible. Hoy todavía tienen secuestrados muchos Siguen, israelíes. Pues, digamos, esa situación es un problema mayúsculo, histórico, geopolítico, de odio. No la vamos a resolver de 4.000 acá. años. De 4.000 años, pero lo que nosotros sí podemos hablar es de la actuación del presidente de la República, que si bien dio un paso atrás al reunirse con los embajadores, todavía le queda debiendo al país y a la humanidad, diría yo, la crítica, el rechazo a esa actuación de Hamas. Y a lo mejor, Luzma, el presidente no va a cambiar de postura, él va a seguir, seguramente puede que se modere y la foto con los embajadores ayuda a bajar el tono, pero muy seguramente él no se va a echar atrás con su posición frente al tema de Israel. Y como les digo, estuvo casi 10 días por fuera dedicado a pelear esta guerra por Twitter y el país ahí esperando que el presidente actúe, ejecute y haga el cambio que prometió. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Estuvimos en Mesa Central desde el periódico El Colombiano. Nos vemos la próxima semana y que tengan un excelente fin de semana.